Venezuela es la cuna del cacao criollo. Este cacao se ha convertido en mito por su excelencia y su cultivo casi desaparecido. En 1800, Venezuela era el mayor productor de cacao fino. La hacienda San José se encuentra en la península de Paria, la extremidad nororiental del país. Paria fue la primera tierra firme del continente americano que pisó Cristóbal Colón en 1498 en su tercer viaje. En 1840, Vicente Franceschi Vicentelli compró la hacienda San José y se dedicó a la recuperación de las plantaciones de cacao destruidas después de la Guerra de Independencia. Esta actividad se ha continuado en el tiempo hasta la actual quinta generación de los Franceschi. En 1994, Gianluca Franzoni conoce a los Franceschi y comparte con ellos un sueño: hacer de la hacienda San José un patrimonio mundial para la degustación del cacao criollo. 185 hectáreas dedicadas a la recuperación de la biodiversidad del cacao criollo y a su cultivo. Así nace Domori. En el 2003, finalmente, se produjo el primer chocolate con cacao criollo de la hacienda San José. Aquí vemos una parcela que ha sido desforestada y preparada para la siembra del cacao. En los primeros años, el cacao necesita sombra temporal para su crecimiento. Esto normalmente se hace en la hacienda al inicio con plantas de banana y posteriormente se siembra la sombra permanente proporcionada de árboles de gran altura. Ahora, escogemos una vareta de cacao criollo portador de yemas para efectuar el injerto sobre un patrón resistente de cacao Río Caribe. Este es un injerto de la variedad de cacao criollo Canoabo. La selección clonal o método de propagación vegetativa a través del injerto es una forma segura para garantizar la transmisión de los factores cualitativos de la planta que se va a injertar. Este injerto ha tenido éxito. Se puede ver cómo la planta está viva en este punto. Actualmente hemos obtenido 80% de éxitos con la técnica de la injertación. Este es un injerto de chuao en pleno crecimiento y dentro de un año comenzará a dar los primeros frutos. Este es un fruto poco rugoso de Ocumare 67. Su forma simétrica y un poco gruesa es llamada angoleta. Estos son frutos de Ocumare 61 en diferentes estados de maduración. Se caracterizan por la forma más alargada, por una extremidad puntiaguda llamada cundiamor, y tiene una mayor presencia de manchas respecto al 67. Este es un árbol cargado de frutos de Ocumare 61, al menos 20. He aquí el árbol de Guasare, considerado el padre del porcelana. Un criollo antiguo que presenta quizás frutos de aspecto poco atractivo, muy rugosos y con manchas muy grandes. El Theobroma cacao, subespecie cacao, es decir, el cacao criollo, crece en esta zona lluviosa y con una temperatura media de 25 grados centígrados. A los 2 años y medio de edad, la planta produce las primeras flores. Solamente del 1 al 5% de las flores se convierten en frutos, los cuales maduran a los 6 meses. El cacao es una planta perenne que da frutos todo el año. La producción es regulada por las lluvias y por el sol. La hacienda San José tiene su cosecha principal entre noviembre y febrero y una cosecha secundaria entre junio y agosto. Las plantas producen yemas, flores, frutos todo el año y simultáneamente. Una mosquita microscópica llamada Fusiformia es el principal agente polinizador del cacao. Las plantas tienden a crecer más de 5 metros, pero en la hacienda San José se mantiene una arquitectura de la planta de baja altura, una distribución de las plantas en líneas paralelas con una densidad de aproximadamente 1000 plantas por hectárea.
Se están recuperando y cultivando más de una docena de clones de cacao criollo, un esfuerzo y una dedicación que hace de la Hacienda San José la primera y única en el mundo en la cual se escucha el eco de las legendarias plantas Ocumare, Canoabo, Guasare, Chuao y Porcelana. Hemos pasado a la fase de abrir los frutos. Se separa la cáscara externa del racimo de los granos, que están cubiertos por una pulpa blancuzca azucarada, teniendo cuidado de no dañar los granos para evitar que se contaminen y no desarrollen aromas desagradables. Alberto, Juan de Dios y José Vicente son los 3 hermanos Franceschi que administran la hacienda. Aquí los vemos mientras controlan la cosecha de 3 variedades de criollo, Ocumare 61, Ocumare 67 y Canoabo. Los granos son grandes y redondos, típico del cacao criollo. Ahora estamos abriendo un Canoabo. El grano fresco es completamente blanco gracias a la falta de antocianinas y al bajo contenido de polifenoles, que es otra característica del cacao criollo. Esta peculiaridad confiere al chocolate una gran redondez y notas de crema de leche, una bajísima astringencia y una gran persistencia. Casi toda la cosecha mundial de cacao, es decir, más del 99%, presenta granos de color violeta. Son necesarias cerca de 25 mazorcas de cacao para obtener 1 kilogramo de granos secos. Estas son las cajas de fermentación. La fermentación es necesaria para el desarrollo de los precursores aromáticos. Cada cacao criollo de la hacienda es fermentado con diferente duración, de 4 a 6 días. Se producen 2 tipos de fermentación. La primera anaeróbica, donde trabajan las levaduras, y la segunda aeróbica, donde es importante la rotación de la masa para que haya una oxigenación adecuada y entren a trabajar las bacterias que aceleran la fase acética. El secado es la fase siguiente que completa el desarrollo de los precursores aromáticos y se produce hasta bajar el nivel de la humedad de los granos a menos de 8%. Esto es un vagón con un techo que protege al cacao del sol y de la lluvia. El secado varía en la cantidad de días según la intensidad solar. Normalmente se expone al sol pocas horas durante el primer día y luego puede durar hasta 4 días adicionales. En el secado, el cacao se extiende en los vagones en capas de hasta un máximo de 10 centímetros. Durante esta fase se completa el proceso de fermentación. Hemos efectuado una fermentación de chuao con pocas mazorcas, ya que solo teníamos pocos frutos, y los hemos puesto a secar. Los granos son muy grandes y redondos, se puede notar el color claro canela. Por lo tanto, el color blanco del grano fresco se transforma al ser fermentado y secado en color canela que se mantiene en el chocolate. Recuerden, el chocolate amargo de calidad no es nunca oscuro. Observen de ahora en adelante los colores del chocolate. Esta es la casa antigua de la hacienda, construida en 1859. Como próximo proyecto, se restaurará la casa y se construirá una posada que alojará a los visitantes para que vivan la mágica experiencia de la Hacienda San José. Llegamos ahora a la fábrica D'Omore en None, en las afueras de Turín. Esta es la sala de tostado, el lugar donde se tuesta y descascarilla el grano de cacao. Ahora vaciamos un saco de cacao de aproximadamente 60 kilogramos en la tostadora. El cacao pasa por una fase de secado y tostado, alcanzando temperaturas de 120 a 140 grados centígrados durante un periodo de 25 a 35 minutos. Durante este proceso se produce la reacción de Maillard, es decir, la caramelización de azúcares y aminoácidos. Se desarrollan otros compuestos volátiles. ¡Qué perfume! Esta máquina es manual. Es tostado un saco de cacao a la vez y se necesita un olfato experto y sensible para determinar cuándo se considera que el cacao ya está listo. Observen los colores rojo canela de este cacao. ¡Qué aromas de mermelada, caramelo y almendra!
Ahora puede ser vaciado en la olla de enfriamiento. En este momento se puede percibir la esencia del cacao. Esta es la descascarilladora, la máquina que nos permite limpiar el cacao y separar la cáscara del cotiledón, es decir, la parte comestible. Es una máquina sencilla, está dotada de cuchillas que rompen los granos tostados, de mallas que vibran y permiten a los sifones aspirar la parte más ligera, es decir, la cáscara, dejando la granela limpia. Luego la granela pasa a la sala de refinado, la cual comprende 3 fases. Primera fase, la molienda, que consiste en la reducción de la granela en una pasta líquida. Esto ocurre gracias a la rotura de las paredes de las células del cacao por fricción. Se licúa el contenido graso o manteca de cacao y por lo tanto el compuesto torna líquido. Segunda fase, la refinación, con el azúcar según la fórmula aplicada. Es decir, la reducción de la granulometría de las partículas alcanza un promedio de 18 micrones. Tercera fase, el conchado, es decir, la evaporación de la humedad y la volatilidad negativa y la dispersión total de los sólidos, azúcar y parte seca del cacao en la manteca de cacao. El proceso Domori es un proceso a bajo impacto sobre el cacao gracias a 1. Bajas temperaturas, 2. Simplicidad del proceso, que contempla menos maquinarias y menos ciclos. Por el descubrimiento del proceso en sí mismo, que es fruto de un trabajo de ingeniería efectuado por Domori, el cual se basa en saber interpretar cada variedad de cacao fino. Salvatore Minniti está a cargo de toda la producción gracias a los 30 años de experiencia en el sector del chocolate. Casi todos los productos, excepto las coberturas, son elaboradas sin emulsionantes y sin añadir más manteca, para obtener un producto más puro y así lograr mejor las características organolépticas de cada variedad de cacao. Como ven, la materia es viscosa y tiene necesidad de mucha manualidad en el modelaje. Los productos Domori son reconocidos en el mundo por su redondez, persistencia y riqueza aromática. En la fábrica Domori se procesan solamente cacaos aromáticos, es decir, finos, que si al inicio del 900 representaban el 60% de la cosecha mundial, ahora son solamente el 6-7%. El cacao criollo es el diamante del cacao fino y es llamado cacao extra fino. Y Domori es líder en el mundo en la recuperación de estos cacaos. Domori es también una empresa única en el mundo por ser capaz de controlar la trazabilidad de todo el proceso del chocolate, desde la selección clonal hasta la tableta. Domori admite nunca dejar el compromiso por la búsqueda de la excelencia, con la voluntad incondicional de perseguir aquello en lo que cree. Y Domori cree en la tierra de la Hacienda San José, en la naturaleza del cacao criollo, en su biodiversidad y en su conservación. Génova es la sede de las actividades de Domori, donde se desarrollan las funciones comerciales y administrativas. Hemos recreado el ambiente tropical de la selva del cacao en nuestras oficinas. Nuestro joven grupo está coordinado por Claudio Cepolina en calidad de presidente ejecutivo. Domori ha sido padre y pionero de un movimiento internacional de renacimiento del chocolate extra fino. En efecto, ha sido promotor desde 1994 de una educación del gusto, es decir, ha creado el primer código de degustación del chocolate extra fino. Ha enseñado a los consumidores y a los productores cuáles serían los parámetros importantes en el chocolate y en las diversas variedades de cacao fino, promoviendo la formación de una verdadera memoria gustativa.
Los clientes y amigos y compañeros de viaje que presentan, degustan y aprecian nuestro chocolate alrededor del mundo han comprendido que este viaje es un viaje de búsqueda, de emociones y de gusto.